Voy a hacer tres cosas. Primero que nada, CLAS significa el Centro para los Estudios Sociales y Laborales. CLAS, ese es el nombre que nos gustó. Y bueno, es una organización del Reino Unido que establecieron los sindicatos y la izquierda en el 2012 y yo llevo trabajando ahí 6 meses. ¿Qué hacemos como organización? Tratamos de generar disrupción en los puntos comunes que se discuten siempre en la economía, en la política, en las maneras que lo hacemos. Esto es que yo y otros en el equipo salimos y hacemos muchos trabajos en los medios. Si algo sale, como por ejemplo las cuestiones del escándalo de Panamá, nosotros somos una voz atrás. Y entonces al final vamos a explicar este tema. También trabajamos con representantes de sindicatos, trabajadores comunes y corrientes para darles herramientas y educarlos y comentarles de las tendencias. Es decir, que hacemos la traducción de lo que hacen los académicos con las fuerzas laborales. Somos el puente y hacemos la narrativa. Yo hago investigación económica, pero ha sido mucho más interesante estudiar esta parte de las políticas públicas. Voy a hacer tres cosas en mi presentación. Ya que es la última sesión, resumamos los retos y cómo podemos enfrentarlos. Voy a presentarles algunas políticas específicas y de nuevo pudiera ser muy aburrida la lista de políticas, entonces paciencia. Y después vamos a hablar acerca de algunos puntos que ya se habían hecho antes acerca de la narrativa pública y qué se tiene que hacer y los pasos concretos con los que pudiéramos comenzar. Esta foto de aquí, para mantenerlos picados, es mi suegro. Y lo puse aquí porque él trabaja en una fábrica. Antes arreglaba televisiones. Pues la tecnología cambió, se quedó sin trabajo, tuvo que buscarse otro trabajo, entró a trabajar en una fábrica, es de Turquía, es inmigrante, votó a favor del Brexit porque no quiere más migración. O sea, y lo quiero mucho mi suegrito, pero así piensa él. Políticamente, obviamente, no estamos de acuerdo en muchas cosas y muchas de las cosas que yo hago es siempre voy con él y le pongo a prueba mis ideas y veo sus reacciones y de sus reacciones me preparo para lo que tengo que hacer en el trabajo. Entonces, brevemente, para resumir, ¿en dónde estamos? Me parece que hay muchos acuerdos inherentes. A mí me parece que es muy valioso escuchar tanto acuerdo en esta conferencia y me siento muy optimista en cómo podemos enfrentar el tema. Entonces, para luchar con la desigualdad hay que cubrir varias cosas. Primero que nada, las fuentes de la desigualdad, el capital, la política, el trabajo, el secuestro político. Y una de las cosas que queda clara es que parte de los resultados de la desigualdad también se vuelven motores. Es un círculo vicioso, como ya lo han explicado. Para romper este ciclo, este círculo, no hay una sola respuesta, hay que hacer varias cosas. Estamos de acuerdo que la desigualdad es una elección y que las políticas pueden hacer mucho para mejorarla, pero me parece que reflexionando acerca de las discusiones de sindicatos, muchas de las políticas que han funcionado en el pasado, en una era cuando sí había más igualdad, parece que no van de acuerdo con el mundo actual, de los cambios tecnológicos, de las opiniones del público, de la globalización y la manera en la que a veces se siente como que es muy difícil cuidar el impuesto aquí si el otro país no lo hace y estas competencias que se dan. Y entonces los sindicatos también están debilitándose y cuando no hay dinero, que es algo que no hemos hablado todavía lo suficiente, entonces aquí va con mi lista de políticas para Santa Claus. ¿De dónde viene ese dinero? Vamos a hablar acerca de soluciones creativas para obtener este financiamiento y es clave, porque si no, sigue siendo nada más una lista Santa Claus y si lo que queremos que sea una cosa que se pueda hacer práctica. Ahora, hay una diferencia entre lo que hay que hacerse y la voluntad política que existe y la voluntad también del público, ejemplificada por mi querido suegro. Y entonces, hemos avanzado en algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de Brexit, ya hemos hablado mucho de ese tema. Y yo crecí en Londres y lo viví todo el tiempo. Y entonces tengo como la perspectiva interna. A mí me parece que vamos en la dirección incorrecta en algunas cosas, y eso lo simboliza Trump y Brexit, sí. Pero no voy a tratar de cubrir todos los retos, sino que nada más voy a hablar aquellos que me parecen más relevantes para el tema de la política pública que debemos llevar a narrativa.
Entonces, he estado pensando en este círculo vicioso por un rato y creo que hace unos años cuando yo trabajaba en otra organización que se llamaba la Fundación Económica Gray, y bueno, visiten su página web, es un lugar muy interesante. Ellos hacían investigaciones muy interesantes. Estamos pensando en este círculo vicioso y cuando Terry mencionó lo que dijo, me pareció excelente porque así es como nosotros lo visualizamos. Obviamente hay muchas cosas que están generando la desigualdad de una manera en la que tratamos de describirlo, definirlo para otros, para el público informado, para los legisladores, es qué es lo que pasa en el ciclo de vida. Uno nace, la lotería de la desigualdad, quién sabe dónde vayas a nacer y cómo va a afectar tu vida, y la desigualdad puede crecer en tu vida y de generación en generación porque hay muchos factores que afectan, desde temas como el mercado laboral y vaya, cuidado de la infancia también es un tema muy importante. En algunos puntos también se incluye la educación, en parte porque en el Reino Unido, para los que no sepan esto, hay mucha diferencia de clases en este tema. Y también para la edad mayor. Los niños, por ejemplo, a veces van a Eton, escuelas particulares, privadas, que les da un acceso directo a las universidades Oxford, Cambridge y después a los medios, a los gobiernos, a los altos puestos. Y eso nada más se fortalece en años recientes. Este es el círculo en el cual la desigualdad crece y de una de las necesidades en las que habría que cubrir el elitismo que se da en el sistema educativo. Y también el cambio de las habilidades hasta la financialización. Hablamos de estas influencias en cuanto a la financialización y también analizamos qué es lo que estaba generando esto en la política. Entonces hicimos esto en el Reino Unido, pero mucho de esto es muy relevante por país. Así es que después regresamos a los impuestos aquí. Siempre pensé acerca de esto en cuanto a cómo podemos hacer para redistribuir el ingreso y qué podemos hacer para redistribuirlos. Y cuando analizamos esto por primera vez, eso es algo que ya he utilizado varios años. Y es muy claro que si esperamos al final a ver esto, hay mucho daño que se hace potencialmente a esto en el camino. Así es que este ciclo vicioso lo analizamos en otro simposio para ver cuáles son las políticas que se podían abordar. Y algunos de estos hechos son las causas principales de la desigualdad. Y tenemos la gente de izquierda en el Reino Unido también, participó en esto. Y generamos este ciclo de acción. Y esto es muy importante destacar, y lo veo por el trabajo que ustedes han realizado y por el índice y por estos debates también en cuanto al PIB y este PIB indica básicamente que domina en las economías, como qué es lo que hay que hacer, el crecimiento y las mediciones del PIB. Y también se ha hecho un trabajo al respecto. Así es que lo que decimos es que necesitamos nuevos indicadores, además del PIB, para cambiar los incentivos, para cambiar el trabajo y para llegar a los logros que los gobiernos quieren. Algunas mediciones incluyen la riqueza, la desigualdad también. Después tenemos esta diapositiva, la hicimos a mucho más detalle en esta diapositiva. Se las puedo enviar si así lo desean, pero no quiero estar mucho tiempo analizando esto porque es muy similar a lo que Michael ya indicó de cierta forma. Creo que algo que destaca aquí es el tema de los bancos, la financialización, que generalmente no se incluye en la desigualdad y lo que sucede, como lo hemos visto ya, es el enfoque en la educación, el enfoque en las políticas sociales para corregir temas de desigualdad y no tanto las políticas económicas. Así es que analizamos aspectos como formas para analizar más los bancos, cómo desglosar algunas de las inversiones de los bancos, cómo analizar las actividades globales que tienen, y cómo tener a un banco como era inicialmente creado, como se pensó desde el inicio. Y también analizamos algunos ejemplos de Alemania, algunos otros ejemplos también de Corea del Sur, acerca de tener un banco de inversión verde, bancos de inversión que tienen niveles muy bajos de interés para que la economía se torne más verde. Y esto es algo importante, esto es algo que debía haber dicho. Por supuesto, todo esto tiene que venir de una visión de la sociedad. Y esto no solamente
reducir la desigualdad, sino también tener menos discriminación, más gente involucrándose en los temas de la comunidad. Y cuando hicimos esto, ¿qué permitirá que la gente tenga mejor democracia? Como los puntos que mencionó Michael, de incluir a la gente que trabaja en las compañías, en los consejos. Y sí, ambientalmente una economía sustentable, en buscar en soluciones. Así es que Catherine también ya habló de esto ayer, pero bueno, nos pone a pensar en cuanto a las soluciones y también tenemos que pensar en cómo hacer que la economía sea verde y crear más empleos. Así es que aquí hay una lista, es una lista muy larga y esta es una forma para mostrar estas soluciones, pero también pensamos acerca de qué es lo que se puede hacer para obtener el dinero para lograr esto. Así es que algunos puntos en cuanto a los impuestos, unos impuestos más progresivos, cerrar estas brechas y sí, se han hecho algunas cosas para ser honestas en cuanto a estos paraísos fiscales y no solamente en el Reino Unido sino también en el mundo, también enviar dinero a los países en desarrollo. También hablamos de los temas cuantitativos, esto de imprimir dinero y que se mande a los bancos, pero ¿qué tal que tuviéramos un proyecto de vivienda? ¿Qué tal que lleváramos este dinero? Y el Reino Unido ha indicado que va a trabajar en esto en particular, pero en lugar de canalizar esto en formas que tengamos menos inflación para los ricos, ¿por qué no invertimos esto directamente en la economía verdadera? Así es que están realizándose algunas charlas en este sentido para ver de dónde se pueden bajar fondos. Algo que destacó y que llama mi atención en estas conversaciones que hemos tenido con los expertos, 30 o expertos aquí, pero nadie ha hablado de los políticos y de la política para cerrar estos círculos. Hace unos cuantos años se hizo esto, pero bueno, básicamente aquí es el líder de la izquierda en el Reino Unido, que es como un paralelo a Bernie Sanders de cierta forma. Así es que voy a hablar acerca de esto en cuanto al poder. Y sí, aquí tenemos a los sindicatos también participando en esto, que es lo que podemos hacer para tener una acción colectiva también. Así es que voy a hablar del Brexit. Yo estuve muy deprimida por esa decisión que se tomó y bueno, ya finalmente ya puedo hablar al respecto, pero estuve muy deprimida. Así es que esto es lo que se decía en mi país. Y es interesante porque es como nosotros queremos controlar nuestro país y no es tan distinto a lo que creo que Trump está diciendo. Y muchas personas lo vieron como, especialmente la clase trabajadora lo veía así, y es como también la clase trabajadora de mayor edad y se veía más bien como un golpe a las élites, pero en realidad no fueron las élites en el Reino Unido, sino más bien es algo interesante que sucedió. Así es que si sales y hablas con la gente tampoco quería, bueno, yo no podía preguntar de hecho, porque esto era un tema racial en los inmigrantes y la gente no sería honesta con alguien como yo. Tendría que haber sido alguno de mis colegas blancos que saliera a preguntar esto en las calles del Reino Unido. Y entonces lo que la gente decía, bueno, la Unión Europea y todas estas leyes que se hacen ahí y es un tema de democracia, pero también dirían algo así como que no tenemos ni voz ni voto ahí. Entonces sí, cuando le preguntabas acerca de las políticas de las que no estaban de acuerdo, por ejemplo, las políticas públicas de salud o los servicios públicos, que no había suficiente inversión en estos servicios. Esto no tenía nada que ver en realidad con la Unión Europea, pero la forma en la que se realizó esta campaña fue para manipular a estas personas y alejarla de las élites. Y esta campaña de élite también la financió las élites. Así es que no era una historia acerca de realmente darles un golpe a las clases más altas, porque una de las personas principales en esta campaña es una persona muy educada de Eton y de Oxford, y también él vislumbró una oportunidad política. Así es que vimos mucho de esto durante esta campaña y fue también algo muy geográfico y tenía mucho que ver con las desigualdades que están aumentando en el Reino Unido. Gente que ha sido ignorada por mucho tiempo, manipular en vez de
culpar a los políticos en el Reino Unido, sino más bien culpar a los políticos de la Unión Europea. Y también mucho odio en Londres, básicamente porque lo que ha sucedido en el Reino Unido, que tenemos esta prosperidad, pero el país no ha crecido eficientemente en términos industriales. Entonces también vemos poderes muy importantes entre las élites y las clases trabajadoras. Algo que mi suegro me indicó, no es solamente el Brexit. Algo que también él me dijo es que hablábamos acerca de la vivienda, y es un tema muy serio el de la vivienda en Londres, porque debido a que los precios de la vivienda han aumentado tanto porque llega una élite mundial que viene e invierte aquí en nuestro país. Hay unas razones, pero esto es uno de los puntos también. Así es que, bueno, platicando con mi suegro, hablábamos de, bueno, cuando hablamos de este tema de la vivienda en particular, me dijo, ¿sabes qué, Faiza? Algo que ha ayudado a la vivienda es que los inmigrantes empezaron a ocupar esta vivienda y sí, estaba ahí frente a mí, y entonces por esto soy optimista y pesimista a la vez, porque la división de la clase trabajadora es muy clara hoy día en el Reino Unido. Así es que incluso la gente de color culparía a otras personas de la clase trabajadora, o entre ellos mismos se clavarían. Y yo le dije, bueno, Bob, esto tiene más que ver con los ricos y no tanto con con los pobres. Y ese es el ejemplo clásico de culpar a nuestros vecinos y no culpar a la élite política. Así es que sí. Fue algo desafiante, creo que sí lo entendió, no sé, sonrió, pero a lo mejor no aceptó tanto mi comentario, pero creo que, a ver, lo que quiero aquí decir es que la narrativa pública puede tener ejemplos muy negativos, y en el Brexit, por ejemplo, tenemos esto muy claro. Ya sé que esta es una de mis últimas diapositivas, pero lo que está pasando por el otro lado también. Trump, por ejemplo, indica que tenemos este líder político de izquierda, y bueno, pues tampoco tan bueno como Bernie Sanders, pero vemos todas estas personas jóvenes, y es el líder del Partido Laboral, pero dentro del Partido Laboral no lo apoyan tampoco tanto, y lo que sucede es que el público en general vimos que se duplicó la afiliación al Partido Laboral, con políticas de izquierda, socialistas, antiausteridad, con una postura muy clara en varios temas, y ha sido muy interesante observar. El Partido Laboral es un desastre por esto, y debido a esto también tendrá problemas para llegar al poder, pero estar detrás de él, estar aquí, y es de verdad muy interesante, es como gente, fans que van detrás de él, caminando detrás de este político, como si fuera el Mesías o algo así, no sé. Y por el otro lado, entonces vemos el Brexit, gente muy enfadada, y también hay gente que piensa que se tiene que culpar a los inmigrantes, y después tenemos a esta gente joven liberal y la clase media mayor que están apoyando a esta persona. Así es que es de esquizofrenia de cierta forma, no sé, a veces quiero llorar, no sé, a veces lo amo, a veces lo odio, a veces quiero llorar, pero sí, algo que es muy positivo, y ya voy a terminar ahora con esto, es que fui a una sesión de pensamiento en un think tank, y en el Reino Unido hay campañas de activismo para tratar de tener una narrativa de izquierda, para poder hablar de temas desde la perspectiva de las izquierdas, y hay tanta demanda para nosotros, de verdad. Por semana me piden ir a la televisión 3 veces, y soy una de las 30 personas que están en esta lista de la izquierda, y es increíble que hay más espacio ahora para la izquierda, para que vayamos y hablemos de nuestras posturas. Me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan de esto y qué piensan de lo que está sucediendo en el Reino Unido. Así es que esta narrativa pública muestra aspectos positivos y negativos, y en los siguientes pasos para poder trabajar en conjunto, y espero que podamos seguir trabajando en conjunto. Estamos trabajando en un proyecto en el Reino Unido en cuanto a reenmarcar la economía, hacerla de otra forma, y
hablar de estos temas públicamente y incluir estos métodos también. Y sí, y la mentira más grande en cuanto a la austeridad, necesitamos también hablar de estos servicios públicos. Pero bueno, contaron esta historia tan bien y estamos aprendiendo de algunas de las formas en las que hablan de esto para que sea una mejor narrativa, y sería muy bueno poder estar en contacto con ustedes para ver cómo hablar de esto. Y también, para terminar, quiero utilizar esta cita de Nelson Mandela: siempre parece ser imposible hasta que se hace, hasta que se realiza. Y bueno, estos son los cambios que queremos ver, y tenemos que ser positivos y optimistas. Muchas gracias.